Parque Explora. Este es un espacio de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y me encuentro acompañado del profesor Gabriel Roldán Pérez, miembro de número de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y director de publicaciones. El profesor Roldán, el licenciado en Biología y Química de la Universidad de Antioquia, máster en Ciencias de la Universidad de Kansas, doctor en Ciencias de la Universidad de Kassel en Alemania. El profesor nos quiere hablar de los desafíos para el uso y manejo de los recursos hídricos en Colombia. Para comenzar, cuéntenos, profesor Roldán, ¿qué es el agua? Sí, realmente es muy importante esta pregunta porque a veces nosotros tenemos un concepto del agua, el agua que nos llega a la casa, el agua cuando cae del grifo, cuando pasa por una corriente, pero es importante saber que el agua es el producto de la unión de dos elementos químicos, el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno son gases que en un momento determinado, ¿en qué momento de la historia estos dos gases se convirtieron en una molécula de agua? Y si realmente el agua está presente en todo el universo o no está presente en todo el universo. Esto es algo supremamente importante para nosotros. En nuestro país tenemos realmente una gran cantidad de agua, de la cual entonces vamos a ir hablando poco a poco sobre esta molécula del agua y sobre este recurso hídrico. Profesor, ¿por qué es tan importante su conservación, uso y manejo? Es importante porque todos sabemos que sin agua no hay vida. El agua es el fundamento para la formación de las primeras moléculas de energía que nosotros tenemos en nuestro planeta. A través de la fotosíntesis, el sol con el anhídrido carbónico o dióxido de carbono y el agua se realiza un fenómeno llamado fotosíntesis. El agua es fundamental para que entre la energía a nuestro planeta. De ahí en adelante, ya todo aquello que se hace a través de la fotosíntesis es un proceso mediante el cual entonces se llama productividad primaria. Esta productividad primaria la realizan sobre la tierra, pues todos los árboles, los bosques, todo lo que sea materia viva que tenga clorofila y que por consiguiente está en condiciones de hacer una producción de alimento. Ese primer alimento que se nos forma a nosotros es un carbohidrato y a través de ese carbohidrato empieza entonces toda una cadena alimenticia. ¿Por qué es importante el agua también? El agua es importante porque está presente en cada reacción química, biológica, ahí está presente el agua. Si no fuera por ello, pues nosotros realmente no podríamos sobrevivir y tampoco podría sobrevivir el agua sobre la tierra. De manera que conservar el agua significa conservar aquel elemento vital para que podamos conservar la vida sobre el planeta. Profesor, se habla constantemente de la conservación de los ecosistemas acuáticos. ¿Usted nos puede decir qué es un ecosistema acuático y cómo funciona? Sí, siempre hablamos de la palabra ecosistema. Hay ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos. Ecosistemas acuáticos son, por ejemplo, lagos, lagunas, ríos, el mismo mar también. Todos estos son ecosistemas acuáticos. ¿De qué está compuesto un ecosistema acuático? Un ecosistema acuático está compuesto, en primer lugar, está dentro del agua. Es decir, el agua, aquella molécula que ya les dije a ustedes anteriormente cuál era su constitución. Pero entonces resulta que el agua contiene una serie de elementos químicos, oxígeno disuelto, nitrógeno disuelto, algo que se llama el pH, o sea, el grado de salinidad o basicidad de un cuerpo de agua. Entonces, todo esto es el elemento en el cual se desarrolla, de acuerdo con la cantidad de oxígeno, la cantidad de nutrientes, se desarrollan unas comunidades biológicas. Esas comunidades biológicas, entonces, en primer lugar, son los llamados productores, es decir, aquellos que realizan fotosíntesis, son las algas y las plantas acuáticas. Viene en segundo lugar lo que se llaman consumidores, es decir, aquellos organismos
que se alimentan de las algas o que se alimentan de otros organismos. Y viene en tercer lugar, para cerrar el ciclo, vienen lo que llaman los descomponedores, o sea, todos aquellos microorganismos que son hongos, bacterias, que se encargan otra vez de mineralizar la materia orgánica en el ecosistema. Esto es entonces, se llama un equilibrio del ecosistema, es aquel en el cual tanto la parte físico-química del agua da una pauta para que se desarrollen determinadas poblaciones de organismos en el agua. Por eso entonces ya podemos imaginarnos que las poblaciones son muy diferentes en un ecosistema como el mar, o en una laguna a nivel del mar, o en una laguna de origen glaciar a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. De manera que esto es lo que llamamos ecosistema, es realmente un sistema en el cual hay múltiples factores que ayudan, físico-químicos y biológicos, a mantener el equilibrio de estos ecosistemas. Es como una malla en la cual cuando uno comienza a romper pedacitos, la malla llega a un momento en el cual se deshace por completo. Esa es la forma también como nosotros acabamos con un ecosistema cuando empezamos a contaminarlo y empiezan a romperse todos estos eslabones de relación que hay entre productores, consumidores y descomponedores. Muy bien, profesor. Se dice que Colombia es uno de los países del mundo con mayores recursos hídricos. Es correcto, sí. Esto ha aparecido ya desde hace muchos años en nuestro país. Se habla de que es el mayor recursos hídricos. Efectivamente, si nosotros miramos el mapa de Colombia, vemos, por ejemplo, que hay una cantidad, por ejemplo, de lluvia en la zona pacífica. En la zona pacífica puede haber hasta 12 metros de lluvia al año, pero tenemos también la región amazónica en la cual podemos tener hasta 4 metros de lluvia al año o 4.000 milímetros. Pero resulta que la población colombiana está ubicada sobre las cordilleras. Y en las cordilleras es donde ha habido, desde la época de la colonia, ha habido precisamente una intervención humana. De manera que el agua, lo que hemos hecho con ella es que la hemos ido desviando hacia otros lugares, pero realmente el agua no se acaba, simplemente la desviamos a otros lugares. De manera que Colombia se habla de que tiene muchos recursos hídricos, pero lo tiene concentrados en dos partes, el Pacífico y la Amazonía. En la costa atlántica es semiárida y tenemos la Guajira como una región árida también, es un desierto, de manera que eso de hablar de que tenemos la mayor cantidad de agua, quizás pudiéramos decirlo en términos de cantidad, podría ser cierto y realmente es bastante cierto, pero desde el punto de vista de distribución no es cierto porque la mayor parte del agua la tenemos donde no la podemos usar. Bien, profesor. El agua como recurso natural es extremadamente vulnerable a la actividad humana sobre el medio ambiente. ¿Cuáles son las actividades que más impactan negativamente el ecosistema acuático en Colombia y cuál es su estado actual? Sí, hay una serie de actividades antrópicas desde que comenzó también la colonia en Colombia que han venido realmente poniendo en riesgo nuestros ecosistemas acuáticos. El primero es la deforestación. Esta deforestación que hemos tenido nosotros acá, primero por el aspecto de cortar el bosque en principio pues como leña, porque pues no había otra fuente o otro recurso para poder cocinar y poder hacer todas las actividades humanas. Esta deforestación realmente ha traído en nosotros un gran problema. La mayor parte del problema es que se pierde por completo el control del recurso hídrico. El agua nace en las partes altas de las montañas y en estas condiciones cuando se deforesta, esta selva o estos árboles sirven como una esponja para retener el agua. Cuando nosotros cortamos la vegetación, el suelo queda completamente desprotegido y esto trae como consecuencia una erosión grande del terreno y arrastre de sedimentos que van a caer directamente hacia las quebradas y finalmente hacia los ríos. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en este país en este momento es precisamente la fuerte sedimentación del río Magdalena, el cual debido a la tala y a la quema de los bosques también en esta región hace que
el río Magdalena se haya sedimentado, se haya colmatado de sedimentos y haya que hacer un trabajo bastante complicado y costoso para volverlo navegable nuevamente. Hablando de deforestación, tenemos acá una imagen en la cual se puede observar cómo esta deforestación ha cambiado. En esta imagen podemos ver que en 1990 teníamos, por ejemplo, gran parte del territorio ya deforestado. La parte amarilla que ustedes observan ahí es la parte deforestada en 1990. Y en el año 2013 se ve que ustedes prácticamente ven que se ha duplicado esta deforestación, en los cuales ven ustedes que hay un espacio mucho más grande en cuanto a la deforestación se refiere. De manera que la deforestación, bien sea por cortar o bien sea también por quemar, realmente es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país. Esto agota el agua y también agota los suelos porque los suelos se van a erosionar. Tenemos un segundo problema y es el problema de la minería. En esta diapositiva ustedes pueden ver, digamos, lo que es una situación de lo que es la minería a gran escala, en sitios, por ejemplo, como el río, como el Bajo Cauca, como el Amazonas, como el Chocó, en el cual prácticamente estamos convirtiendo todo este problema en un problema supremamente serio. La minería trae consigo dos problemas fundamentales. Primero, la erosión del terreno. Allí se están removiendo toneladas, millones de toneladas de tierra que van a caer directamente sobre las corrientes. Y en segundo lugar, el uso del mercurio es un elemento que realmente está abundante en abundante proporción en esta actividad. El mercurio trae cantidades de problemas al punto de vista de la salud. Es tal vez uno de los problemas que más podemos nosotros inferir. No conocemos mucho porque realmente los estudios que se han hecho han sido realmente todavía muy pocos, pero en el Bajo Cauca han hecho estudios en el cual, analizando el mercurio en las uñas y en el pelo, se han podido encontrar que en el pescado que se consume puede haber hasta 50 veces el valor de las cantidades realmente que se puedan apreciar. Aquí vemos también otro lo que es la minería en el Amazonas. Es realmente un problema más grave de lo que lo conocemos. El Amazonas es tan grande, es tan extenso, que estas noticias no nos llegan a nosotros acá. Pero el problema de la minería en el Amazonas es un problema demasiado grave. Ven ustedes de pronto aquí zonas en las cuales la selva ha sido quemada para poder actuar sobre el terreno y sacar todo este material para convertirlo luego, para extraer el oro a través del mercurio. De manera que el problema en la minería en Colombia es un problema demasiado serio, es un problema en el cual el gobierno en el futuro, el mayor desafío para el país es ver cómo va a controlar la minería. Tenemos otra parte, es la contaminación industrial. Miren ustedes en esta diapositiva, por ejemplo, cómo el río Medellín a veces aparece todos los días. El río Medellín amaneció de color rojo, el río Medellín apareció de color verde o azul. ¿Quién está causando esta contaminación? El gobierno debía saber, pero aparentemente falta control en esta parte, digamos, y más que control, es la conciencia de los ciudadanos, los que producen este tipo de contaminación, el que realmente nos trae a nosotros pues problemas. Hay otra contaminación industrial, textiles, también donde se procesa, digamos, hierro, y también hay otra contaminación industrial muy fuerte, que es la de los curtimbres, que lo veíamos en la diapositiva anterior. El otro problema que tenemos también de contaminación, y que es un desafío inmensamente grande para el país, es la contaminación por residuos orgánicos, por los desechos orgánicos o aguas negras en las poblaciones. Colombia tiene cerca de 1.220 municipios y ningún municipio tiene un tratamiento completo del agua residual. Ningún municipio lo tiene. Aquí en Colombia, en Medellín, tenemos el tratamiento de agua más avanzado, que es el tratamiento de agua a través de la planta de San Fernando y la que va a comenzar a funcionar ahora en Bello. Estas dos plantas, entre las dos, alcanzarán
no muy eficientemente de todas maneras, pero alcanzarán a tratar un 70 o un 80% de la población. Eso quiere decir que de 3 millones de habitantes podría realmente quedar todavía más de 700, 800 mil habitantes en los cuales no hay tratamiento del agua. Y un tratamiento realmente completo exigiría un tratamiento a nivel terciario y esto realmente no se da todavía acá. Terciario quiere decir filtrar en una forma, retener por completo el fósforo y el nitrógeno que hay en el agua, filtrarlo completamente para que el agua salga nuevamente a su cauce normal. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, otro problema y es el de las basuras. Ese es otro problema relacionado con el agua. Cuando yo era niño me quedaba aterrado de ver cómo en los municipios siempre había una persona que con una carretilla recogía el agua, recogía la basura y la tiraba a la quebrada, que porque la quebrada se llevaba la basura. Nosotros en este momento ya es una población, el Valle de Aburrá y Bogotá, 8 millones también, realmente las basuras ya nos están ahogando. Ese es otro gran desafío, ¿cómo vamos a manejar nosotros las basuras en el futuro? Hay tecnologías ya que en otros países ha funcionado muy bien, pero realmente en Colombia todavía nos falta mucho por esto. Lo que más conozco yo, por ejemplo, es en Alemania, donde las basuras son recicladas y más del 80% esto quedó en manos privadas. Y estas empresas privadas que recogen la basura y la recogen seleccionada, botellas verdes, botellas blancas, botellas azules, botellas de color café, todo esto lo van recogiendo y lo que queda finalmente como materia orgánica o desecho lo llevan a un sistema de incineración. En esa forma, esa incineración no es una candelada a cielo abierto, es una incineración en hornos perfectamente ya calibrados para que todo esto entonces se pueda manejar. Las basuras que nos están llegando es un problema. Ya vemos aquí en Medellín el problema que se está presentando ya en la pradera, que es insuficiente para recibir todas estas basuras. Viene otro problema también muy de nosotros y es el problema de la agricultura extensiva. Esta agricultura extensiva usa miles de toneladas de nutrientes, de abonos. ¿Qué es un abono? Un abono básicamente son unos minerales a base de fósforo, nitrógeno, calcio, magnesio de pronto, y estos elementos son entonces, cuando llueve, arrastra estos elementos a los ríos o las lagunas y se forma lo que se llama la eutrofización. Ese es el primer problema. Y la eutrofización es ¿qué? Es cuando una laguna o un río, ustedes han visto una represa también llena de vegetación acuática, o llena de un color verde o un color café, es porque realmente a esa laguna o a ese río están cayendo demasiados nutrientes, fósforo y nitrógeno principalmente. Estos nutrientes entonces desarrollan, es como si nosotros en una era que tenemos en la casa estamos echando abono. En la misma forma, ese mismo abono se lo estamos echando a los ríos y a las quebradas y forma lo que llama la eutrofización. Aquí hay un problema y detrás de toda esta agricultura está el uso de los pesticidas. Y este uso de los pesticidas realmente es un problema también al cual tenemos que enfrentarnos en el futuro. Nosotros todavía no sabemos, es decir, qué pesticidas se están utilizando. ¿Son prohibidos o no son prohibidos en otra parte? Pero ¿quién controla esto? ¿Y cuál es el nivel de educación que tiene, digamos, una persona que está utilizando estos pesticidas? Tenemos el glifosato. El glifosato se volvió prácticamente como en una especie de coco en el cual la gente que cultiva puede usar pesticidas o nadie lo controla, pero cuando se trata de controlar la famosa coca, en este momento, las plantas de coca, en este momento el glifosato sí se le ponen todas las trabas para que lo usen o no lo usen. Hay gente a favor, hay gente en contra. Ese gran desafío de la agricultura masiva con la utilización de abonos y pesticidas es otra vez un gran desafío que tiene Colombia. Bueno, frente a esta situación, ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrenta el país en los próximos años o incluso décadas? ¿Están el gobierno colombiano y la industria en condiciones técnicas y económicas preparados para responder a estos desafíos? Esa es la gran pregunta. Esos grandes desafíos que nosotros tenemos
ya los he mencionado, pero quiero repetirlos nuevamente. Primero, ¿cómo va el país a controlar el problema de la deforestación? Las quemas, cortar el podar, la vegetación. Todavía tenemos grandes concesiones en el Amazonas y en el Pacífico donde se sacan miles y millones de toneladas de madera. ¿Cómo vamos a controlar nosotros esto? En segundo lugar, el otro desafío que tenemos es cómo vamos nosotros a resolver el problema de la contaminación industrial. Ya hay un poquito de conciencia sobre esto, pero en esto básicamente son la industria la que tiene que ser consciente de que tiene que invertir para poder entonces para poder hacer plantas de tratamiento que sean realmente, que estén removiendo todos aquellos elementos tóxicos que se producen en la industria. Hay ya en otros países del mundo, tenemos ya el que la industria tiene ya una tecnología en la cual el agua utilizada se puede reutilizar nuevamente mediante un tratamiento del agua. Pero esto realmente, acá en Colombia solamente conozco yo un caso de una tintorería de un amigo, no voy a decir quién es, pero de todas maneras él ha hecho una planta de tratamiento de reciclaje de sus aguas y ha encontrado que en más de un 70% el agua que él recicla la puede volver a utilizar con costos 10 veces menores que sería lo que sería para pagar por el agua. El otro gran desafío es precisamente la contaminación doméstica. ¿Cuándo vamos a tener nosotros acá en el país que cada municipio tenga la capacidad de tratar sus aguas residuales? Yo lo que estoy diciendo acá, lo digo es porque he recorrido todo el país y he encontrado una cantidad de situaciones que realmente le dan a uno tristeza y grima. Y no solamente en el país, he recorrido prácticamente a toda Latinoamérica donde tenemos el mismo problema, contaminación por las aguas residuales domésticas. Si cada municipio, ahí empezaría, si cada municipio hace el tratamiento de sus aguas residuales, ese municipio estaría en condiciones de preservar el agua, que esto lo vamos a explicar un poco más adelante, pero si cada municipio tratara sus aguas residuales, estaríamos resolviendo más del 95% de la contaminación que hay en el país. Como le digo, sobre esto realmente hay muy poco todavía. Yo tuve la oportunidad de visitar una serie de municipios, he tenido la oportunidad de visitar varios municipios por el país, en todas mis charlas que he dado, todo lo demás, y he encontrado, por ejemplo, de que muchos municipios tienen planta de tratamiento de aguas residuales, pero lo que dicen es, eso no la podemos utilizar, porque eso es demasiado costoso, eso vale demasiado. Tenemos otras prioridades, que son, por ejemplo, salud, o prioridades como son, por ejemplo, también educación, pero resulta que muchas veces en estos municipios tampoco estas dos actividades o estos dos servicios tampoco están funcionando bien, de manera que hay que tener conciencia de invertir para tratar nuestras aguas residuales, primero por la salud de la población, por economía y también entonces por evitar la contaminación de nuestros ríos, lagos y lagunas que los tenemos realmente en una situación lamentable en nuestro país. Profesor, ¿qué piensa usted de la afirmación de que el próximo conflicto mundial no es por el petróleo, sino por el agua? Sí, esa es una pregunta muy importante también porque todo el mundo está diciendo los conflictos mundiales van a ser por el agua. Yo creo que realmente se está presentando más en el petróleo y aún el petróleo ya en este momento está teniendo otras alternativas como generación de energía. Pero el agua que nosotros tenemos en el planeta es más que suficiente. Las tecnologías, le repito, están realmente desarrolladas, se conocen perfectamente. En primer lugar, una población no va a sufrir por déficit de agua si está reciclando sus aguas, si las está otra vez volverlas inclusive potables. Y en segundo lugar, 3/4 partes de nuestro planeta están cubiertas por agua marina, los océanos. Y tenemos nosotros ya en este momento tecnología suficiente. En Israel y muchos países que son áridos donde no hay agua,
en este momento están sacando el agua suficiente para poder sobrevivir. Es decir, desalinizar el agua es una alternativa. Colombia tiene 2 mares, Colombia no tendría por qué quedarse sin agua ni tampoco tener conflictos. Es cuestión de conocer las tecnologías y sobre todo atender estas 2 tecnologías, desalinizar el agua y tratar las aguas residuales para volverlas a utilizar también. En Alemania me tocó ver en que en algunos edificios ya más modernos toman el agua que se utiliza en los baños y todo lo demás, va a un sótano donde hay un tratamiento del agua y el agua la garantizan otra vez que vuelva casi que prácticamente como agua potable nuevamente, de manera que hay un círculo, un circuito aún a nivel de edificios. A raíz de esto, quiero comentarles otra experiencia. Hace aproximadamente 2 años estuve con un grupo de profesionales y amigos en California, en una ciudad llamada Irving, 300.000 habitantes, y esta ciudad nos llevaron a conocer la planta de tratamiento de aguas residuales y nos dijeron, aquí reciclamos el agua porque California se está quedando sin agua. Después de mirar todo este sistema mediante un sistema de microfiltración, que es un sistema muy costoso pero muy efectivo, al final aparecían 2 llaves con agua, una en que el agua cómo entró a la planta y la otra cómo salió de la planta, y a todos nos pusieron a beber agua de esa planta, el agua ya tratada. Es decir, las tecnologías existen y nosotros por agua no vamos a sufrir. Agua es lo que tenemos en el planeta y es cuestión simplemente de reorientar las tecnologías para que podamos tenerla en calidad y cantidad. Bueno, profesor, hablemos de salud y agua. ¿Cuáles son las principales enfermedades relacionadas con el agua en Colombia? Sí, todavía están relacionadas con la contaminación de aguas residuales. Esta contaminación con aguas residuales pues obviamente lleva todo lo que son, todo este material de heces, orina, en fin, todo lo demás, y los mismos animales. Allí hay gran cantidad de bacterias. La cantidad de enfermedades en los recursos hídricos que hay en el país son supremamente grandes, especialmente en los campos y en estos lugares donde hay una gran cantidad de personas que no tienen un recurso hídrico adecuado. Estas enfermedades pues todas tienen que ver gastrointestinales y también pues ahora tenemos el gran problema, buscando uno en minería, el problema que tenemos de contaminación de salud con el mercurio es demasiado grande, más grande del que nosotros nos podemos imaginar. De manera que todavía sigue habiendo cantidad de enfermedades llevadas directamente por el agua. Profesor, la contaminación oculta sería una especie de contaminación debido a sustancias en el agua de medicamentos y cosas. ¿Qué podríamos decir de eso? Perdón, no te entendí. La que hablábamos de la contaminación oculta. Sí, hablábamos de la contaminación oculta. Esta es precisamente una contaminación que se está presentando más que todo con los fármacos. Nosotros hoy día consumimos miles y miles de toneladas de fármacos en las distintas drogas que tomamos todos los días, y allí algunas de ellas son, por ejemplo, hormonas o otra serie de sustancias que están llegando al agua, a los acueductos municipales. Y en estos acueductos municipales pues no alcanzan a tratar el agua para poder entonces tener un agua completamente confiable. Allí nosotros estamos teniendo un problema con este tratamiento de agua, lo que se llama esa contaminación oculta, que no alcanzamos a verla. Hace poco mostraron un documental en Europa, principalmente en Alemania y en Francia, en el cual mostraban precisamente el gran problema que se está presentando y mostraban inclusive personas que han sufrido este tipo de contaminación y especialmente por efecto de hormonas y sustancias tóxicas han sufrido enfermedades que son irreversibles para el organismo. Muy bien. Usted ha hablado muchas veces en foros nacionales acerca de la necesidad de adopción de un modelo de manejo integral del agua. ¿En qué consiste este modelo y cuál sería el procedimiento más efectivo para ponerlo en marcha? Sí, en esta diapositiva que seguramente ustedes están viendo acá, ese modelo
se llama el modelo de conservación, uso y manejo del agua. En este modelo, cada municipio debe tener en cuenta y proteger sus cuencas que le están dando el agua para la comunidad. Las cuencas nuestras y microcuencas que producen el agua para nuestras poblaciones están siendo intervenidas tremendamente. Hay deforestación, hay ganadería, hay agricultura, obviamente contaminación, y todavía hay actividades también, por ejemplo, con animales, los cuales están permanentemente contaminando. De manera que el primer paso en este modelo integral del agua es que cada municipio conozca su cuenca abastecedora de agua, y esa cuenca abastecedora de agua preservarla, evitando que sea deforestada y que sea contaminada. Eso no es tan complicado, es cuestión simplemente de tener la conciencia por parte de las autoridades municipales y por la población también de la importancia de conservar estos nacimientos de agua. En segundo lugar, es el uso del agua. Cuando el agua llega a la población, esa población entonces la utiliza. Por cada litro de agua que nos llega limpio, ensuciamos otro litro de agua que nos va a llegar. Entonces, tratar de ver cómo la población utiliza exactamente el agua que necesita. Y en tercer lugar, para cerrar ese círculo, tener, por ejemplo, plantas de tratamiento de aguas residuales. Acá en Medellín ya lo hemos visto, tenemos una, está en proceso de ponerse en efectivo la otra, pero en general, en Colombia, no hay un solo municipio que pueda decir está cumpliendo este ciclo del manejo integral del agua. No creo que lo tengamos y no conozco ninguno de ellos. De manera que ese modelo es ese modelo en el cual tiene que haber por parte de cada municipio conservar su cuenca, educar a la población en el uso y manejo del agua, y en tercer lugar reciclar el agua para que nuevamente pueda ser utilizada, o al menos que salga tan limpia que no va a contaminar las quebradas. Por cada municipio pasa una quebradita, y esa quebradita debemos nosotros preservarla de la contaminación y al mismo tiempo utilizar sus márgenes para hacer parques recreativos. Ya en eso se ha hecho mucho en Colombia, en muchas partes. Aquí tenemos uno de los ejemplos, es el municipio del Retiro, en el cual tenemos estos parques lineales alrededor de aguas que están siendo, en el momento actual, parcialmente descontaminadas. Muy bien, profesor. Pero frente al problema de la contaminación del agua, se dice que el gobierno no actúa con suficiente firmeza frente a los contaminadores. Ese sí que realmente es un problema para analizar. Nosotros vemos cómo se contaminan nuestras aguas, los que hemos vivido en pueblos, los que vivimos en las ciudades, se botan basuras, se utilizan pesticidas, bueno, todo aquel tipo de contaminación. O dejan inclusive también construir sobre laderas de montaña donde hay problemas. Uno dice, pero ¿por qué las autoridades están permitiendo que estas cosas sucedan? Y resulta que allí es donde nosotros decimos, el gobierno está preparado, ese es uno de los grandes desafíos, si vamos a tener normas. Hace poco el Banco Mundial hizo una encuesta sobre el manejo del agua en varios países, y esa encuesta me la mandaron a mí para hacerla sobre Colombia, y realmente la cantidad de información que yo encontré de decretos, leyes, resoluciones que hay para que el país tenga herramientas para poder manejar el recurso hídrico y para poder imponer realmente todo su rigor de la ley, realmente no sabemos por qué no se hace. Nosotros tenemos un Ministerio del Medio Ambiente. El Ministerio del Medio Ambiente tiene un viceministerio del agua. Cada departamento tiene una secretaría de medio ambiente y cada municipio tiene una secretaría de medio ambiente, o sea que tenemos bajita la mano, más de 1.200 instituciones en el país que están apoyadas por la ley, y sin embargo muchas de estas cosas no se hacen. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos pasa realmente? Yo creo que legislación suficiente sí hay, pero lo que nos hace falta es cómo vamos a hacer este desafío para que cada municipio, y esto empieza en cada municipio tome conciencia de que es su alcalde y sus concejales
con la aceptación de la población para que comiencen a hacer un manejo adecuado e integrado del agua. En esto realmente nos llega a nosotros la idea de que nos falta mucho todavía, y especialmente a nuestras autoridades, de ser conscientes de que las leyes son para cumplirlas. En Alemania, por ejemplo, cuando empezaron el saneamiento del agua en 1980, allí en ese saneamiento del agua, en menos de 8 años, hicieron el saneamiento de todos sus ríos y quebradas, empezando por el río Rin. Y luego me tocó a mí conocer con algunos compañeros, y cuando estudiaba allá, me tocó conocer lo que eran los vertimientos de las ciudades y los vertimientos de las fábricas. Había unos sensores en los cuales inmediatamente detectaban si se estaba infringiendo las normas o no. Entonces, en estas condiciones la gente comenzó a reaccionar, y en este momento las aguas en Alemania son tan limpias que ya ni siquiera los peces pueden sobrevivir. Es paradójico, están tratando de ver cómo las contaminan otra vez un poquito para que haya suficiente alimento y pueda sobrevivir la pesca. De manera que realmente nos hace falta es autoridades que sean capaces de llevar a cabo todo este proceso de poner la ley por delante, porque leyes tenemos todas las que ustedes se puedan imaginar. El rol de la educación de la comunidad en todo esto es importante, ¿no es cierto? Definitivo, definitivo. Cuando uno, por ejemplo, en un país desarrollado está al pie de una quebrada, por todas partes ve uno avisos que le dicen a la gente: está prohibido pescar, está prohibido tirar basura, y la gente está pendiente, lleva una bolsita en su mano para recoger inclusive las basuras que ve cerca de las quebradas. De manera que la educación, que empiece por los colegios, empiece en la casa, ahí es donde empieza realmente la educación. Sigue con los colegios, las escuelas, y luego otra vez volvemos nosotros e impactamos a nuestros hijos con la educación. Es fundamental tener esa conciencia. Profesor, usted también ha hablado de los 4 principios ecológicos que deben conocer las autoridades ambientales y la ciudadanía en general. ¿En qué consisten estos principios y cómo permearían estos a los ciudadanos y autoridades ambientales para crear esa gran conciencia de preservar nuestros recursos? Sí. Esto implica, los 4 principios de la ecología, implica conocer cómo funcionan los ecosistemas acuáticos. Esto es supremamente importante. El primer principio de la ecología es entender que todo está relacionado con todo. Si miramos en el universo, todo está relacionado con todo en el universo, y todo aquel sistema de la gravedad descubierto por Newton hace más de 400 años nos muestra a nosotros de que todos estos planetas y todas estas galaxias están relacionadas unas con otras. Pero en el agua, todo está relacionado con todo, es la calidad del agua, cuántos nutrientes tiene, qué organismos viven en el agua, cuáles son las cadenas alimenticias. Entender que todo está relacionado con todo es entender esa trama o esa malla de los ecosistemas, en los cuales, si nosotros, como decía al principio, si empezamos a reventar cada uno de estos hilitos que conforma esa malla, llega el momento en el cual la malla se deshace y se pierde. De manera que este primer principio de que todo está relacionado con todo es supremamente importante. El siguiente principio es de todo está relacionado con todo. En este caso particular, decir que todo está relacionado con todo quiere decir, bueno, ese es el primer principio realmente. El segundo principio es el de que el ecosistema sabe lo que hace. No es que él tome conciencia de hacerlo, sino que simplemente es el producto de una estabilidad que ha adquirido a través del tiempo. El tercer principio es el principio de lo que se llama el principio de pagar. En otras palabras, cuando nosotros sabemos que estamos causando daño al medio ambiente, estamos nosotros realmente hablando de que tenemos que poner es decir, hacer tratamiento, manejar todos los daños que le estamos haciendo al ambiente. Ahí es cuando un municipio, y ahí lo llevo yo a cada municipio, debe en principio
hacer inversiones para tratar sus aguas, para tratar sus basuras y para impedir, digamos, deforestación, impedir minería y todos estos efectos que estamos causando. Que eso vale. El cuarto principio de la ecología es precisamente se paga o se perece, o no hay comida de balde. Nosotros no podemos decir ante los problemas que estamos causando de que no podemos pagarlos porque nos sale muy costoso. Esto podría ser básicamente lo que podría parecer como una especie de epitafio en el hombre Homo sapiens que prefirió morir porque le parecía muy costoso vivir. De manera que esto, si nosotros somos conscientes cómo funciona el ecosistema, no vamos a contaminar porque rompemos su equilibrio. Y también porque todo lo que va al agua en alguna forma tiene que ir a alguna parte y muchas veces regresa a nosotros. Cuando nosotros estamos haciendo minería aquí en la parte alta del río o la estamos haciendo en Caucasia, cuando nos comemos un pez, ese mercurio que cayó al agua va a llegar al pez y nosotros nos vamos a comer ese pez aquí nuevamente. De manera que esos principios de la ecología implica entender la dinámica del ecosistema, entender su composición, entender su funcionamiento y en esas condiciones nosotros esperaríamos tener pues una población educada y sobre todo, hombre, ministros, secretarios y una población en general convencida del problema, de que el problema del agua tenemos que ponerle atención y tenemos que pagar para poder otra vez poner en orden los ecosistemas. Esto que estamos hablando para Colombia no es un problema solamente de nosotros, es por toda Latinoamérica. Ustedes no se imaginan lo que yo he visto en todos los países de Centroamérica, Suramérica, el mismo Sao Paulo, Brasil, el río Tieté pasa por todo el centro de la ciudad de Sao Paulo y esto es una colada fétida lo que por allí pasa. Cuando nosotros vamos realmente a entender que tenemos realmente que invertir para poder otra vez tener unos ríos sanos, utilicemos el agua, conservemos las fuentes, utilicemos el agua, pero limpiémosla nuevamente para que podamos disfrutar de estos paisajes naturales. Bueno, profesor, muchas gracias, profesor. Yo creo que han quedado algunas cosas mucho más claras para todos nosotros. Pues muchas hombre, yo espero que este mensaje les haya llegado como los grandes, quiero resumir esos grandes desafíos que tenemos. Primero, el desafío de descontaminar las aguas, el desafío de la deforestación, el desafío de la minería, el desafío de invertir para tener y tratar las aguas residuales, tanto industriales como domésticas, y el desafío para tener una agricultura limpia. Yo creo que este es el mensaje que yo quería llevar y espero que tengamos entonces en estas nuevas generaciones, estos nuevos dirigentes que van a llegar muy pronto a nuestro país, tengan esa conciencia, porque es que un Ministerio del Medio Ambiente o una secretaría a nivel departamental o municipal no es cualquier cosa. Se me olvidaba inclusive decirles también que en el país hay 34 corporaciones regionales, o sea que normatividad y institución la tenemos, pero cómo necesitamos ponerla a funcionar. A ustedes muchas gracias y a usted, profesor Ignacio, pues por estas preguntas y esta coordinación. Muchas gracias.